4 de este ciclo organizados por el programa Apex Cerro, el equipo de Infancia, Familia y Género. El tema de hoy va a ser en relación a lo que es alimentación, infancia y bienestar y los aprendizajes que nos dejan las crisis. Vamos a contar con la presencia de Alejandra Girona. Ella es magíster en Psicología Social, es integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación, es coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la UDELAR, es doctoranda en Ciencias de la Salud, quien va a exponer sobre alimentación e infancia en relación a la temática central. Luego va a estar el doctor Gonzalo Salas, perdón. Gonzalo va a exponer en relación también a lo que tiene que ver con la crisis y la situación económica. Él es doctor en economía, es licenciado en economía y tiene un magíster y el doctorado en la Universidad de Barcelona. Él es integrante de varios grupos de investigación de la universidad. También es integrante del Consejo Directivo Central por el Orden Docente y autor de múltiples artículos en relación a la temática. Así que es un gusto poder contar con ambos en el día de hoy. La idea es que ellos van a iniciar, vas a poner uno, después luego el otro, son 15 minutos más 5, cada uno que va a tener, y la idea general es no irnos más de las 10:30, como para poder pactar eso entre todos y todas, y no extender la jornada. Así que nuevamente agradecer a Alejandra y a Gonzalo por la buena disposición, y vamos a dar inicio al seminario número 4. Bueno, buenos días para todos y todas. Pablo, ¿tú me escuchás bien? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Pablo, ¿me escuchás? Sí. Sí, se escucha, y a Ah, Gonzalo también lo escuchamos a los dos. perfecto. Y la idea es, si me dan un segundito, entonces, compartir pantalla. ¿Me estás viendo? Sí. Se ve el escritorio ahora. ¿Ahora? Sí, se ve la presentación. Es simplemente para compartirles algunas cuestiones. Bueno, como les decía, buenos días. Gracias a Apex por la invitación. Siempre es un placer volver al lugar donde trabajé muchos años, esta vez a través de la virtualidad, pero realmente es un gusto y nuevamente gracias por la confianza. La idea de hoy es entonces en estos 15 minutos que te pido, Pablo, que me vayas acompañando con el tiempo porque suelo pasarme, soy muy desprolija con eso, tratar de compartir algunas cuestiones vinculadas a la pandemia del hambre pre y post-COVID-19. Y a mí me interesaba compartir algunas cuestiones vinculadas a esto del hambre, que indudablemente involucra a la infancia fuertemente, pero pre-COVID, para que entendamos que la situación ya venía complicada en relación al hambre en el mundo, y obviamente que cuestiones coyunturales que tienen que ver con con esta situación sanitaria perpetúan algunas cuestiones que ya se venían dando. Este es el informe de 2019 vinculado al índice de hambre mundial, y entonces este informe, bastante reciente, hablaba de cuestiones sobre el desafío del hambre y el cambio climático, ¿sí? El informe hace foco fundamentalmente en estas dos cuestiones no separadas, ¿sí?
Y si ustedes acceden a él, van a encontrar que muestra que tras décadas de progreso sostenido en el mundo vinculado a la reducción del hambre, el resultado de este informe muestra que otra vez volvemos a un gran fracaso global que pone en riesgo el cumplimiento, ustedes saben, de ODS vinculado a frenar el hambre o parar el crecimiento del hambre. ¿Sí? Y entonces en este informe muestra que 785 millones de personas con hambre había en el año 2015, y esto trepó a 822 millones en 2019. Por lo tanto, ya la línea de base con la que partimos es una línea de base complicada. A mí me gustaría detenerme en algunos conceptos que durante estos meses hemos estado escuchando y que muchas veces se están usando como sinónimo y que no lo son, y como técnicos, ¿sí? No importa desde qué disciplina, tenemos que conocer bien la diferencia cuando hablamos de hambre, cuando hablamos de desnutrición y malnutrición. Más que nada porque esto impregna en la población, en la opinión pública, y está bueno entonces detenernos con algunas precisiones. Cuando nosotros hablamos de, por lo general, hambre, se refiere al malestar asociado con un consumo insuficiente de calorías. El término fuertemente está vinculado a un concepto de calorías. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, lo nombra también como la privación de alimentos o la subalimentación a este consumo insuficiente de calorías para proporcionar la cantidad mínima de energía alimentaria que cada individuo necesita para llevar una vida sana, productiva, activa, y que está vinculado, entre otras cosas, al sexo, a la edad, al nivel de actividad física, etcétera, etcétera. Ese es el término hambre, y ustedes recuerden que hace algún tiempo atrás, no recuerdo si 2 o 3 años, capaz que ahí Pablo me ayuda, lo complicado que fue empezar a hablar de hambre en el Uruguay. ¿Sí? Recuerdo la prensa, recuerdo algunos políticos, recuerdo algunos ministerios, en especial en Mides, ¿sí? En donde el tema de poner a discutirnos sobre qué es el hambre fue un tema complejo y mediático, muchas veces mal manejado. Por otro lado, nosotros, otro término que habitualmente se usa como sinónimo y que está mal, es el término de la desnutrición, ¿sí? Esta desnutrición en general ya no trata solo de la falta de calorías, sino que agrega el término de deficiencias, en cualquiera o en todos los siguientes aspectos, que tienen que ver con deficiencias sí de energía, pero acá también empezamos a ver deficiencias proteicas, empezamos a ver deficiencias de minerales, de vitaminas esenciales, etcétera, etcétera. La desnutrición, por lo tanto, es el resultado de una ingesta inadecuada de alimentos en términos de cantidad o calidad, de mala utilización de estos nutrientes, y acá empieza a complejizarse, porque empezamos además a hablar de la presencia o no de determinadas enfermedades, de una combinación de estas. Y esto a su vez está causado por múltiples factores que están subyacentes allí, entre los cuales se incluye la inseguridad alimentaria en los hogares, inseguridad alimentaria que se viene midiendo, o seguridad alimentaria y nutricional que se viene midiendo a través de la ENDIS, ¿sí? Y que además tiene que ver con prácticas inadecuadas, tanto desde la salud materna o del cuidado infantil, que tiene que ver con prácticas inadecuadas alimentarias, que tiene que ver con el acceso a los alimentos, que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, que tiene que ver con el acceso al agua, al saneamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya aquí se empieza a complejizar más. Y por último, el término de malnutrición, ¿sí? Un término que en estos días ha estado muy presente también en los medios, y que es mucho más amplio que la desnutrición. ¿Ah? Aquí ya empieza
aparecer además los términos de sobrealimentación, de los cuales hoy no me voy a detener a hablar, pero que habla ya de un consumo o de una mala calidad de la alimentación o de un consumo excesivo de calorías. Y que esta sobrealimentación está vinculada al sobrepeso, la obesidad, las enfermedades no transmisibles, que por otros temas en estas semanas hemos estado escuchando, y que tiene que ver, ¿sí?, con los sistemas alimentarios en los cuales hoy se sostiene nuestra alimentación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algunas cuestiones vinculadas me parecía importante repasar del derecho a la alimentación adecuada, ¿sí? Porque también en este tiempo de pandemia hemos estado hablando de la violación del derecho a la alimentación, un derecho a la alimentación que no es cualquiera, no es dar cualquier cosa, ¿sí?, sino que por suerte hablamos de un derecho a la alimentación adecuada, ¿tá? Y entonces, este es un derecho que está declarado, es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 25, párrafo 1, que cada persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para garantizar a sí misma y a su familia salud y bienestar, incluyendo, entre otras cosas, ¿sí?, que tiene que ver con la vivienda adecuada, con un sistema de salud adecuado, con servicios sociales indispensables, indudablemente que incluye el tema de la alimentación. ¿Ah? Y de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, establece que la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y en derechos tiene que ser respetada para que ellos sean tratados de manera justa y equitativa. Y por lo tanto, al analizar las dimensiones, ¿sí?, vinculadas a la falta de acceso a la alimentación de forma segura y adecuada, y que lo hemos visto en estos 3 meses indudablemente, lo que estamos viendo es una gran injusticia en la realización de este derecho fundamental, y yo diría en la persistencia hasta inmoral del hambre en un momento de producción agrícola suficiente para llevar a la mesa de todos los uruguayos y para llevar alimentos de forma digna. El Uruguay produce alimentos, ¿sí?, y sin embargo hasta hoy no ha logrado establecer una política pública que permita satisfacer plenamente este derecho, el derecho a una alimentación adecuada. Entonces, obviamente que esto está más allá del alcance de este encuentro, pero de alguna manera merece, ¿sí?, la atención de nuestras autoridades en relación a un tema que es fundamental también en el Uruguay y que viene siendo muy poco trabajado, y que es el tema de los desperdicios de alimentos. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, entre una tercera y una cuarta parte de los alimentos producidos anualmente para el consumo humano en todo el mundo se desperdicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año se desperdician alrededor de 1.3 billones de toneladas de alimentos. Y cuando uno piensa en esto, incluye un desperdicio de un 30% de cereales, entre un 40 y un 50% de desperdicio de tubérculos o raíces, llámese papa, boniato, etc. De frutas, de verduras, de leguminosas, un 20% de desperdicio de carne y productos lácteos y un 35% de pescado. Por lo tanto, esto también es un tema que tenemos que empezar a discutir si queremos generar cambios vinculados a la alimentación. El hambre en el mundo se está moviendo, ¿sí? En general, este informe que yo les presentaba en el inicio mostraba el crecimiento del hambre en el mundo. Ellos lo miden a través de un índice GHI, ¿sí? Y lo que muestran es que está aumentando el hambre, está aumentando la desnutrición en todo el mundo, entre las categorías moderada y grave, ¿sí? Por supuesto que es diferente cómo se mueve, ¿sí?
Y por supuesto que hay regiones en el mundo que están mucho más afectadas, como Asia, como África subsahariana, pero de alguna manera este informe trae detalladamente qué es lo que ocurre en el resto del mundo, con datos además de América Latina, de América y del Sur, ¿sí? En donde indica que si bien en nuestra región estamos ubicados en un índice, con una puntuación entre leve y moderada, aún el hambre sigue siendo un problema, ¿sí? Y en estas áreas del mundo que les mencionaba, ¿sí? Se producen altas tasas de desnutrición infantil, altas tasas de subalimentación, desnutrición y mortalidad infantil, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos, esto es los datos de América Latina, del informe, FAO, en donde muestra también un crecimiento importante de la inseguridad alimentaria y nutricional. Principalmente este informe habla de África y América Latina y muestra estos 42 millones de personas que padecen hambre en nuestra región, que no es menor, para nada menor, que estemos hablando de 42.5 millones de personas con inseguridad alimentaria y nutricional. Y cuando nosotros hablamos de hambre, ¿qué cara tiene el hambre severa? Y en realidad es para quienes la han visto de cerca, yo creo que tiene que ver con una tristeza profunda y absoluta, una mirada eso, de tristeza profunda y absoluta, que yo creo que quienes hemos estado cerca no nos olvidamos fácilmente, ¿sí? Pero el daño que representa el hambre no es solo físico, sino también puede conducir a daños neurológicos irreversibles, ¿sí? Que acompañan a trastornos específicos en áreas cognitivas y emocionales. Debilita físicamente, pero también mentalmente. El ser humano malnutrido se vuelve vulnerable y sus funciones orgánicas y habilidades para realizar un trabajo regular están perjudicadas. En esta complejidad funcional y fisiológica se cree que el dolor del hambre sea incomprensible para aquellos que no padecen, que presencian sin sufrirla. Según Valente, ver los hijos sufrir hambre es igual que padecer hambre. Comer solo una vez por día es padecer hambre. Tener que humillarse para recibir una canasta básica de alimentos es padecer hambre. Permutar dignidad por comida es padecer hambre. Tener miedo de padecer hambre es estar prisionero del hambre. Hay una investigadora que a mí me gusta mucho, Eliana Acevedo, brasilera, que demostró que el hambre asociada a la pobreza absoluta condena a este ser humano a la condición de malnutrido crónico, discapacitado físico y psíquico, persona que va a estar privada de forma permanente del ejercicio de futuro de ciudadanía. Y entonces, para entender mejor los daños causados por esta mala distribución de alimentos en el mundo, hay que distinguir obviamente que lo que es hambre estructural de hambre en contexto. La primera es un hambre que destruye, como decíamos, a la dignidad, cuerpo, mente, y que la principal responsable de este sufrimiento solo se acaba indudablemente con la muerte. Pero hay una segunda hambre que tiene que ver con esta hambre de contexto o de coyuntura, que se manifiesta periódicamente dependiendo de situaciones de desastres naturales, de terremotos, de inundaciones, de crisis, de pandemia de COVID, y que es un hambre que indudablemente tenemos que lograr frenar para que no se convierta en un hambre estructural. Entonces, el abordar el hambre significa comprender algunas realidades subnacionales y locales. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones que están pasando en el Uruguay
que tienen que ver que cuando hablamos de desnutrición en los últimos años hablamos de un 5% de desnutrición crónica, pero que cuando uno empieza a desmenuzar estas cifras, uno observa cómo en niños de quintiles más bajos, esta desnutrición afecta al 12 punto y algo por ciento. Por lo tanto, si bien debemos festejar que durante mucho tiempo la desnutrición disminuyó, es cierto, a nivel global, cuando uno ve qué es lo que está pasando en la pobreza, esa desnutrición crónica, que no es de un día, ni de dos, ni de tres, está alcanzando realmente cifras elevadas, ¿sí? que cuadriplican lo que uno esperaría encontrar en el Uruguay. Entonces, realmente es importante, ¿sí? que pensemos en nuestra realidad. Cuando pensamos en 3 meses, el otro día leía un informe de 500 de ollas populares aproximadamente que están funcionando hoy en nuestro país, tiene que ver con esta situación de inseguridad alimentaria y nutricional. ¿tá? Entonces, comer no es un derecho en lo práctico, esto es personal, creo que si bien está amparado por las declaraciones, hoy no es un derecho que en la práctica se esté dando. Martín Caparrós dice que el 90% del hambre crónica en el mundo no está en países que están en emergencia, es simplemente porque son tan pobres que no tienen para comprar alimentos. Si bien la FAO, por ejemplo, dice, bueno, esta situación está vinculada a crisis climática, está vinculado a aumento de conflictos, está vinculado a una economía con vaivenes, lo que pocas veces decimos los técnicos, los profesionales vinculados a la temática, es que también esta presencia de hambre, de necesidad de tener que recibir alimentos por fuera, habla de un modelo que falló, de un modelo agroindustrial que lo que parece es producir para maximizar el beneficio y no produce para alimentar a la gente. Y entonces quien no tiene dinero, ¿sí? no puede comprar los alimentos. Y como los alimentos en nuestro contexto no son un bien público ni un bien común, lo que está ocurriendo es que la gente está dejando de comer en sus propios medios. ¿tá? Poner fin al hambre y la desnutrición es posible en nuestro país, en el mundo. Yo diría que exige una acción a gran escala para hacer frente a estas desigualdades que están agravadas, es verdad, como dice FAO, por cambio climático, por un montón de un contexto vulnerable, pero requiere que nos preparemos, que respondamos mejor a las crisis, requiere que apoyemos la resiliencia y la adaptación entre los grupos y zonas más vulnerables, que abordemos las desigualdades, que obviamente mitiguemos algunas cuestiones vinculadas a cambio climático sin comprometer la seguridad alimentaria y nutricional, que requiere hoy más que nunca, porque quedó demostrado que radicalmente tenemos que cambiar nuestros sistemas alimentarios. En 2013, fíjense que ya en 2013 en Reino Unido salía un paper que decía que la mitad de la comida en el mundo que se produce no se come. ¿tá? Por lo tanto, esto es una situación gravísima. Pero si vamos a la región, la UBA ya en el año 2013, por ahí sacaba un informe que mostraba que en la ciudad de Buenos Aires tira entre 200 a 250 toneladas de alimentos por día, lo cual significa 550.000 raciones de comida. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer si queremos poner fin al hambre y la desnutrición es cómo países que producimos alimentos y que producimos comida de forma suficiente para toda la población, parecería que no alcanza y entonces parecería que siempre
quienes están más vinculados a la pobreza tienen que depender de una canasta o de lo que sea. En lo personal no me gustan las imágenes de asistencia alimentaria que solo tienen el objetivo de entregar, y que no se confunda con que no creo en la buena intención de muchos de quienes están haciendo el esfuerzo hoy por sostener estas ollas. No se trata de eso, al revés, creo que sí. Pero lo que sí creo que tenemos que complejizar esto que vemos día a día en las pantallas y que tiene que ver con que a la larga no son útiles, que a la larga lo que están haciendo es erosionar la dignidad, que a la larga crean dependencia y que a la larga no van a cambiar nada, porque lo que realmente necesitamos es empezar a pensar en el cambio de sistema que necesitamos. Por supuesto que las familias hoy necesitan de estos alimentos, sin duda, pero yo me pregunto si la asistencia alimentaria es una forma de operar sobre los efectos de la pobreza, si la falta de acceso a los más indispensables y no sobre sus causas. Por tanto, mantenemos la pobreza en el tiempo, no producimos las condiciones necesarias para que estas personas asistidas empiecen o vuelvan a valerse por sí mismas, y esto es una gran complicación para Uruguay. La dependencia del Estado, de una iglesia, de una ONG, va a aumentar día a día, y ya esta solidaridad de donaciones, yo creo que va a empezar a decrecer. Por lo tanto, la asistencia salva a personas en lo inmediato y con el mismo mecanismo yo creo que las hunde más y más en su condición de personas que necesitan ser salvadas. ¿Son válidas como espacio de resistencia? Por supuesto que sí, son muy válidas como espacio de resistencia. Pero mi pregunta va al día después, ¿qué va a pasar el día después? Por lo tanto, es difícil no preguntarnos si no es una condición del sistema la forma en que un sistema de injusticias se preserva y se mantiene. Yo diría que repensemos estas cuestiones del hambre como un problema y un acto político. Comer es un acto político. Contra la idea de seguridad alimentaria entendida como la garantía de que todos van a recibir alimentos suficientes, a mí me parece que tendríamos que empezar a rescatar cuestiones vinculadas a vía campesina y empezar a hablar y a discutir sobre soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho, fundamentalmente, a decidir su propio sistema alimentario productivo. Y esto no es más que, entre otras cosas, que poner a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y de las políticas alimentarias, por encima de las exigencias del mercado y de las empresas. El hambre y la pobreza serán las principales consecuencias de la pandemia por COVID-19, en eso no tengo dudas. Por lo tanto, es momento también de repensar nuestras políticas alimentarias, y no estoy hablando solo del aporte calórico que puede dar una canasta. En estos días Chile presentaba un estudio, y nosotros lo estamos haciendo actualmente, sobre el aporte nutricional de las canastas, ellos le llaman cajas de alimentos, y se pusieron a calcular el rendimiento de estas cajas o estas canastas que habitualmente se da para una familia de 4 personas. ¿Sí? Y a lo que llegaron es que alcanza 9 días con 2 tiempos de comida, ¿sí? Y fundamentalmente ellos lo hacen desde un análisis de proteínas y no ya solo de calorías. Y ellos, lo que muestra INTA, ¿sí?, es que estas canastas tradicionalmente no tienen estos alimentos de calidad necesarios, no incluyen proteínas, ya sea a través de huevos, de legumbres, de leche, ni que hablar de carnes, sino que es una entrega de alimentos poco nutritivos,
poco saludables, ¿sí? Y que por lo tanto ellos están replanteándose, ¿sí? Los alimentos que tiene que incluir estas canastas que se otorgan. Pero más allá de eso, si bien es una ayuda, pensemos 9 días, es el rendimiento que tendría de estas canastas. Por lo tanto, tenemos una población pobre, pero además mal alimentada, que cumple con un mínimo calórico, pero no con un mínimo nutricional, ¿no? Y bueno, y en este momento nosotros estamos analizando diferentes tipos de canastas que se fueron entregando en estos días. Por lo tanto, porque seguro, Pablo, que ya estoy en tiempo, Sí. Para síntesis, en general, cómo llegamos a esta situación, ¿sí? Cómo llegamos a aceptar que los alimentos, uno de los 3 elementos esenciales para la vida, junto con el aire y el agua, puedan ser producidos, distribuidos, usurpados e incluso destruidos sobre la base de consideraciones puramente económicas. Cómo hemos llegado a este punto. Realmente la preocupación respecto a todas las formas de malnutrición es una preocupación que nos debe interpelar. Sinceramente creo que necesitamos otras narrativas, otros objetivos y otros valores que pongan, que se pongan a discutir, que empecemos a problematizar realmente qué sistema alimentario tenemos hoy en el Uruguay. En definitiva, tenemos que reflexionar acerca de las consecuencias de un modelo que ha fracasado, y que ha fracasado porque desde el agotamiento de los recursos naturales hasta todo lo que se ha producido con el cambio climático, pero además creo que si bien hemos estado en décadas de movilizaciones y luchas, seguimos siendo testigos de los efectos de la apropiación y la transformación de la naturaleza por el capitalismo. Un capitalismo que lo que hace es una rápida desaparición de la agricultura a pequeña escala, la apropiación indebida de las semillas, la deforestación para cultivos comerciales destinados a cadenas alimentarias largas e industriales, la extinción gradual de la biodiversidad, la contaminación provocada por todos nosotros, el empobrecimiento de la comida, los alimentos o productos ultraprocesados, pobres en nutrientes, y las hambrunas generalizadas, por nombrar algunas de las cuestiones que me parece que en términos alimentarios y nutricionales han llevado al fracaso. Así que gracias, fui muy rápido, pero bueno, podemos después seguir, si les parece. Bien, muchísimas gracias, Alejandra. Sí, quedó un poco pasado, pero ya vas a ver los chats que ahí te fui mandando los tiempos. No, la idea ahora es continuar con Gonzalo y después sí, las preguntas para ambos después. Así que muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, que invita muchísimo a la reflexión. Y ahora ya tenemos a Gonzalo para dar continuidad a las presentaciones de la mañana. Así que Gonzalo, cuando Bueno, tú lo desees. muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa Apex. Voy a, voy a compartir pantalla para apoyar la presentación. Eh, bien. Se ve perfecto. Sí, bien. Bien. Mi idea es comentarles un poquito sobre algunos aprendizajes que podemos extraer de las crisis que Uruguay vivió en los últimos años. Mi idea de la presentación era estructurarla primero comentándoles un poco sobre algunos impactos distributivos que hubo o que se pudieron observar a partir de las crisis del 82 y del 2002. Luego hablar un poco de algunos trabajos que tenemos en el instituto y que nos permiten mirar efectos de la crisis del 2002
cómo los efectos de la crisis del 2002 sobre la infancia se trasladaron a otros desempeños, y un poco también ver cómo han evolucionado la trayectoria de los hogares más golpeados por la crisis del 2002, y terminar la presentación hablando un poco de políticas públicas, en base no ya a trabajos concretos, sino quizás a reflexiones que hemos realizado con algunos compañeros también del Instituto de Economía. Entonces, mi idea es ordenar la presentación de esta forma. Voy a empezar comentándoles un poquito algunas cuestiones sobre los impactos distributivos de las crisis. Me voy a basar acá en un par de gráficas, que van a ser las únicas que voy a presentar a lo largo del trabajo, de la presentación, perdón. En esta primera lámina lo que les estoy mostrando son los cambios que hubieron en los distintos tramos de la distribución del ingreso en las crisis del 82 y del 2002. La línea naranja muestra cómo variaron los ingresos entre el año 82 y el año 84, y la línea gris lo que muestra es cómo variaron los ingresos entre el año 2001 y 2003, y en el eje horizontal lo que tenemos es la ubicación de las personas en la distribución del ingreso. El valor más cercano a 0 son los más pobres, el valor más cercano a 100 son los más ricos, y lo que se muestra es que en ambas crisis hubo caídas importantes, más importantes en la del 82, de aproximadamente el 10%, en el año 2002 el promedio fue del 7%, y lo que observamos fue un patrón de una caída bastante similar a lo largo de toda la distribución del ingreso, y patrones bastante similares en ambas crisis, digamos, ¿no? Caídas un poquito menores en los hogares más pobres, y luego relativamente homogéneas en términos porcentuales. Se trata de dos crisis que, como todos saben, estuvieron asociadas a problemas de solvencia y liquidez del sistema financiero, a reducción de depósitos bancarios y fuga de capitales, a una caída importante en el empleo y a reducciones también significativas de los salarios, y a un incremento bastante grande de la relación entre la deuda pública y el PBI. Y ambas crisis mostraron salidas que se dieron con fuertes devaluaciones, y lo que también sabemos es que las crisis generan cambios muy grandes en términos de la distribución del ingreso, que luego demoran un tiempo en revertirse, es decir, que la velocidad a la que se produce el deterioro de la distribución del ingreso, o los incrementos que se producen en la desigualdad, luego llevan un tiempo más largo, ¿sí?, en poder solucionarse o mejorarse estas situaciones. La gráfica que les presento ahora es similar a la anterior, ¿sí? La única diferencia es que tenemos el mismo punto de partida, pero ahora miramos lo que sucedió con una ventana temporal un poquito más amplia, ¿sí? En la línea naranja comparamos lo que sucedía entre el 82 y el 96, y el 86, y en la línea gris les muestro lo que pasó entre el 2001 y el 2006. De vuelta, acá la idea es mostrar cómo variaron los ingresos, ¿sí?, de los hogares en función de la ubicación que tenían en la distribución, ¿sí? De vuelta, los valores más bajos son los hogares más pobres, en el eje horizontal los valores más altos sí son los hogares más ricos. Y aquí sí observamos algún cambio en el patrón de las salidas de la crisis entre estos periodos. En el caso de la crisis más reciente, la del 2002, se observa que 4 años después de la crisis, ¿sí?, el patrón de la caída era similar al anterior, es decir, hay una caída relativamente uniforme de los hogares, de los ingresos de los hogares. En este caso es del 4%, ¿sí?, es decir, que no se logró en este periodo recuperar los ingresos que existían en los hogares en la situación precrisis. En cambio, en la crisis de la década de los 80, la recuperación se dio de forma más acelerada, ¿sí?, en los hogares más pobres. Observen la pendiente negativa, que lo que está implicando es que hubo una recuperación un poco más rápida de los hogares más pobres. En este periodo la caída de los ingresos era del entorno al 6%,
y un poco más lenta en los hogares más ricos, donde la caída de los ingresos 4 años después de la crisis se mantenía en el 10%. Y esto se tradujo también en cambios en los indicadores más comúnmente utilizados de desigualdad, donde hay una leve caída, un leve empeoramiento en el Gini en este periodo, en la década del 2000. En cambio, en la década de los 80 se produce una mejora, ¿sí?, de estos indicadores. ¿Qué pasó luego de estas crisis? Bueno, luego de estas crisis hubieron cambios a nivel institucional en el mercado de trabajo, que fueron relativamente importantes y que estuvieron asociados en ambos casos a cambios políticos, ¿sí? Posterior a la crisis del 80 tenemos la reapertura democrática, posterior al año 2002 tenemos que asume por primera vez un gobierno de izquierda. Se realizan algunas modificaciones institucionales, como decía antes, que son similares. En la década del 80 se produce un incremento muy relevante de los salarios, hay una convocatoria a la negociación colectiva y se produce un clima relativamente propenso para que los trabajadores se organicen en sus sindicatos. En el caso del segundo caso, de la salida de la crisis del 2002, con la victoria del Frente Amplio, en su momento permite la reinstalación de la negociación colectiva centralizada, que no se convocaba desde la década de los 90, y se producen fuertes incrementos en el salario mínimo. No obstante, si bien se producen reformas a nivel institucional en el mercado de trabajo que son similares, hay resultados, como les comentaba en la lámina anterior, que son bastante diferentes, y esto puede explicarse porque las estructuras productivas en el país también son diferentes. Recordemos que el sector industrial perdió un peso relativamente importante en este periodo, a consecuencia de la apertura comercial que se produce en la década de los 90 y la destrucción de empleo industrial a gran escala que se produce en ese periodo. Entonces, tenemos cambios institucionales, cambios de políticas en el mercado de trabajo que son relativamente similares, con impactos diferentes. Si miramos la película un poquito más larga, ¿sí?, y empezamos a ver qué pasó después del 2006, bueno, encontramos que en el Uruguay se producen mejoras significativas en la distribución del ingreso, que también tienen que ver con cosas que sucedieron en la negociación colectiva, porque se producen incrementos persistentes, y además los laudos de la negociación colectiva son diferenciales según rama, ¿sí?, para los ingresos más bajos, pero también se producen simplemente en otro tipo de políticas que generan impactos significativos, como fue la implementación del IRPF, y en menor medida, porque los impactos son más reducidos, la mayor cobertura de las asignaciones familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las políticas jugaron un rol relevante, ¿sí? Que las políticas no siempre fueron las mismas, y que las políticas no pueden pensarse siempre de la misma manera en los diferentes contextos, ¿sí? Hay situaciones que fueron válidas o instrumentos que fueron válidos en un momento del tiempo que quizás en otro momento no tengan la misma relevancia o el mismo calado, ¿sí?, en afectar los niveles de desigualdad que existen. Yendo un poquito más a la crisis del 2002 y lo que sucedió, los trabajos que hemos hecho en relación a los impactos de corto y de mediano plazo, bueno, hay en el instituto, bueno, existe un consenso que creo que es conocido por todos ustedes, de que lo que sucede en los primeros años de vida tiene importantes consecuencias en la juventud y la adultez. Esto se ha estudiado en múltiples disciplinas. En el campo de la economía hay un autor, Heckman, que ha hecho muchas contribuciones en este sentido, y bueno, esto es un elemento muy probado en la literatura. Se han mostrado como intervenciones de política pública, ¿sí?, en los primeros 4 años de vida de las personas, y intervenciones incluso durante el embarazo generan
efectos persistentes, sí, mejoras persistentes en los desempeños educativos, en el tipo de inserción laboral que tienen en el futuro estos niños. Bueno, en parte esto, en parte también el fuerte efecto que existía en la pobreza infantil en el año 2002 motivó que algunos investigadores del Instituto de Economía se propusieran indagar sobre los desempeños nutricionales de los niños y los impactos que había tenido la crisis. En tal sentido, en el año 2004 se implementa por parte del Instituto de Economía un estudio, ¿sí?, que tiene como marco muestral el censo de talla del año 2002, y que lo que buscaba era entrevistar a los hogares que tenían niños que asistían a primer año de escuela pública, que en ese momento era el 85% de la corte, para indagar sobre aspectos nutricionales, pero también sobre otros aspectos socioeconómicos de estos hogares. En el año 2002 teníamos más del 50% de los niños nacidos que vivían en condiciones de pobreza. La encuesta que realizó el instituto en el año 2004 obviamente tiene un sesgo porque no tiene la población más rica, porque se estaba yendo a las escuelas públicas. Bueno, allí lo que se encuentra es que el 80% de los niños se encontraba en situación de pobreza. Esto es consistente con los datos que se encontraban con la información oficial o recogida por el Instituto Nacional de Estadística, y también se encuentra que el retraso moderado de talla alcanzaba a casi el 14% de los niños. En base a esta encuesta que se desarrolló en el año 2004, en el Instituto de Economía se hizo el esfuerzo de tratar de mantener este dispositivo de relevamiento de información para tener un panel que nos permitiera observar cómo evolucionaban estos hogares, cómo evolucionaban estos niños a lo largo del tiempo, y se implementó el estudio longitudinal del bienestar en Uruguay, que lo que hizo fue volver a visitar a los hogares en el año 2011 y 2012, cuando los niños tenían edad aproximada de estar en primer año de liceo, y en el año 2016 y 2017, donde tenían la edad de finalizar la enseñanza obligatoria. Entonces, disponer de un panel es de suma importancia porque nos permite, nos ayuda a mirar los desempeños, cómo los desempeños que existieron en la primera infancia repercuten, ¿sí?, en etapas posteriores de la vida, y bueno, nos permite tener una mirada un poco de más largo plazo sobre las trayectorias socioeconómicas de cada uno de estos hogares. Entonces, en un trabajo en base a esta fuente de información, en realidad en base a las primeras dos encuestas, la del 2004 y la del 2011-2012, con Elisa Failache y Andrea Vigorito hicimos un trabajo donde mostrábamos cómo los desempeños en la niñez repercutía en los desempeños en el sistema educativo. En particular, nosotros encontramos que la no asistencia al preescolar, pero sobre todo, ¿sí?, los magros desempeños nutricionales, se vinculaban con la repetición de los niños en la escuela y en los primeros años del liceo, y que esta repetición era casi que el único factor que influía en el posterior abandono de estos niños del sistema educativo. Esto probablemente asociado a aspectos motivacionales del niño o a la falta de estímulos por parte de los padres, es decir, y obviamente también a estas consecuencias que tienen que ver con los impactos que los magros desempeños nutricionales tienen posteriormente en las habilidades cognitivas y no cognitivas de los niños. También con Elisa Failache y con Andrea Vigorito, y en base a la misma fuente de información, analizamos qué sucedió con estos hogares en términos de la pobreza y desigualdad, pero la pobreza y desigualdad vista desde una perspectiva multidimensional, es decir, considerando no solamente el ingreso, sino también teniendo en cuenta la situación de la vivienda, de la educación, de la salud. Bueno, en base a estos elementos, lo que nosotros observamos es que entre 2004 y 2011-12 se producen mejoras en estos indicadores de pobreza y desigualdad, pero son mejoras que fueron notoriamente menores, a un ritmo mucho menor que lo que sucedía con los ingresos. Y el disponer de datos
datos longitudinales, de datos de panel, es decir, de seguir a las mismas personas en distintos momentos del tiempo, también nos permite observar que existen fuertes tasas de persistencia, es decir, que los hogares que eran pobres no son hogares que entran y salen de la pobreza, sino que son hogares que se mantienen en esa situación a lo largo del tiempo, ¿sí? Y lo mismo que observamos a nivel de los ingresos, lo observamos en el resto de las dimensiones que observamos. Por tanto, encontramos fuertes persistencias en los niveles de privación de estos hogares y observamos que el ritmo de mejoras que se evidenciaban a nivel de los ingresos son mucho más lentas cuando se tienen en cuenta otras dimensiones que son más estructurales. En otro trabajo que hicimos con Marco Colafranceschi y Martín Leites, y ahora sí, trabajando con las 3 olas de esta encuesta que les comentaba antes, encontramos que el 40% de los hogares, ¿sí?, se encontraban en situación de vulnerabilidad. Es decir, son hogares que no son pobres, que tienen ingresos que lo ubican por encima de la pobreza, pero que tienen un alto grado, es decir, una alta probabilidad de volver a caer en la pobreza frente a determinados shocks económicos, ¿sí? Esos resultados que nosotros encontrábamos en base a las encuestas de 2016 y 2017 eran consistentes con los resultados del trabajo anterior que les había comentado que habíamos realizado con Andrea Vigorito y Elisa Failache, en el sentido de que encontramos que hay determinado perfil, ¿sí?, de hogares, los que tienen mejores desempeños educativos en términos relativos y menor cantidad de integrantes en sus hogares que logran salir de la pobreza, pero logran salir de la pobreza a lo que sería una clase media vulnerable, digamos, por decirlo de alguna forma, y que enfrentan fuertes riesgos de volver a esa situación de pobreza, ¿sí? Logran insertarse en el mercado laboral en trabajos de un poco mejor calidad, pero que son trabajos también precarios, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tenemos evidencia de que la salida de la crisis, ¿sí?, no se producen mejoras solamente en base a la recuperación económica, que es necesario un esfuerzo sustancial en políticas redistributivas, en políticas orientadas al alivio de la pobreza, ¿sí? Creer que solamente el crecimiento económico que se va a producir luego de la crisis, casi que por razones mecánicas, va a conducir a mejores redistributivas es un error. Hay que hacer un esfuerzo en términos de pensar políticas que mejoren los niveles de desigualdad. Esas políticas tienen que ser pensadas en los contextos específicos, ¿sí? No hay recetas únicas que ayuden a revertir los procesos de desigualdad que existen en diferentes momentos del tiempo. Sabemos también que la crisis del año 2002 afectó de forma persistente a muchos hogares. En particular, sabemos que existieron impactos significativos en la primera infancia. Encontramos que los efectos nutricionales que se producen luego de la crisis se trasladan, ¿sí?, a los desempeños educativos. Y esto a modo especulativo, probablemente, ¿sí?, esos jóvenes que se vieron afectados por la crisis del 2002 sean los jóvenes que tengan hoy una precaria inserción laboral, y probablemente también sean, ¿sí?, aquellos que más se vieron afectados por la crisis sanitaria, por los impactos que en el mercado de trabajo tuvo, ¿sí?, la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad. Por lo tanto, tenemos una situación de una relativa trampa de pobreza o círculo vicioso de la pobreza, donde las crisis terminan afectando sistemáticamente, ¿sí?, a las mismas personas o a los mismos hogares. A diferencia del año 2002, hoy existen dispositivos que están desplegados, como las asignaciones familiares, que podrían funcionar como una especie de malla de contención por 2 vías, aumentando la cobertura, ¿sí?, de estos dispositivos, cuando a hogares que sufren caídas de los ingresos, y también aumentando potencialmente la prestación de la transferencia. Sabemos que los incrementos en las prestaciones fueron transitorios y de una cuantía leve, ¿sí? No tenemos por ahora información sobre cómo ha sido
los cambios en las coberturas, pero sí me gustaría marcar una diferencia respecto al año 2002, y es que hoy existen dispositivos que se pueden desplegar, no para revertir los efectos graves en la pobreza o en la desigualdad, pero sí para mitigarlos, por lo menos parcialmente. Termino con algunas reflexiones en torno a políticas públicas. Lo primero que me gustaría marcar tiene que ver con la insuficiencia de las respuestas que existieron a las caídas de los ingresos, las políticas compensatorias, ya sea seguro de desempleo o transferencias que se incrementaron, son de una duración temporal muy breve. Es difícil que los hogares en este periodo logren recomponerse, ¿sí? Y también son de una cuantía relativamente baja, ¿sí? Entonces, para la situación de emergencia es necesario identificar claramente una población objetivo, por ejemplo, los 2 quintiles más bajos, es decir, el 40% más pobre, y fortalecer un conjunto de instrumentos que hoy existen, la tarjeta Uruguay Social, las variedades de asignaciones familiares que hoy se entregan, extender las prestaciones a hogares que no tengan menores de 18 años y a los hogares que no tienen mayores de 65 años, que tienen también cobertura de pensiones no contributivas. Pensar más que en canastas, en transferencias monetarias, ¿sí? Las necesidades no tienen que ser necesariamente, exclusivamente alimentarias, y a veces es difícil reasignar los gastos, además de que las canastas generan estigma. Pensar el tema de las condicionalidades. Las condicionalidades son un elemento regresivo y más en un contexto de crisis. Los que pierden las prestaciones por no mandar a los niños a los centros educativos son los hogares más pobres. Entonces, si el objetivo de la política es compensar situaciones de privación, no podemos estar castigando, ¿sí?, a los hogares más pobres de dos maneras, ¿no? Por un lado, a los niños que no se los envía a los centros educativos, y por otro lado, quitándoles las transferencias de ingresos. Y termino con esto. Ya más en el largo plazo, me parece que es necesario retomar las reformas inconclusas que se implementaron en el año 2005 y 2008, que también tienen la particularidad de que se hicieron en un periodo post-crisis. Es necesario pensar una reforma global del sistema de protección social. Se deben de pensar transferencias que sean más abarcativas que las actuales, pensar en mecanismos que permitan unificar las asignaciones familiares, las TUS, eliminar mecanismos que son obsoletos como las canastas, pero también incorporar en este esquema, ¿sí?, otro tipo de transferencias que se producen a los menores de edad, que están asociados al IRPF y que abarcan a la clase media y a la clase alta, que son las deducciones por hijo. Es necesario pensar en mecanismos más universales de protección, ¿sí?, a los jóvenes y a los niños. Y es necesario pensar en transferencias que realmente ayuden, que sean suficientes para redistribuir ingresos y reducir las vulnerabilidades. Y por último, es necesario articular, ¿sí?, estas políticas con imposiciones razonables a la renta y a la riqueza. Solo en ese marco, solo en un marco donde las transferencias estén articuladas con el gravamen a la renta y a la riqueza, es pensable pensar una renta ciudadana que tenga sentido. Una renta ciudadana que tenga sentido en términos redistributivos, ¿sí? Para que contribuya efectivamente a la redistribución, es necesario pensar en impuestos que sean mucho más progresivos a todas las fuentes, ¿sí?, a todas las fuentes de ingresos. Bien, muchas gracias. Buenísimo, Gonzalo. Muchísimas gracias. Muy, muy clara la exposición. Ahora la idea es que, luego de haber escuchado a ambos expositores, hagamos una ronda de preguntas en relación mediante el chat. Así que mientras que la gente va haciendo estas reflexiones, que sin duda invita bastante todo lo que se expuso a la reflexión, de seguir pensando en base a estos aprendizajes que nos van dejando estas situaciones. Es interesante ver cómo también
el impacto de algunas cuestiones que se mencionaron antes, la desnutrición, la falta de alimentación en los primeros años de vida repercute sensiblemente en todo lo que puede ser después generar estos ciclos que se van repitiendo y van generando como círculos viciosos, donde si no se asiste específicamente primera infancia con políticas fuertes, es complejo después lograr eh, mejoras en el largo plazo. Bien, mientras esperamos a ver si llega algunas preguntas del público, que estamos viendo que están muy claras las exposiciones. A ver si veo el chat. Bien, capaz que para romper el hielo podemos largar algunas preguntas o algunas reflexiones que quieran dejar en estos minutos que van quedando, tanto Alejandra como Gonzalo. Por ejemplo, en relación a este fenómeno de ollas populares que hacía mención Alejandra, ¿qué tan viable es que esta sea una respuesta o que esto pueda perdurar más en el tiempo o qué otras respuestas puede haber? Y en relación a lo que planteaba Gonzalo, ¿qué costos puede tener este tipo de políticas de reforzar las asignaciones familiares y las tarjetas en términos globales para lo que es la economía del país? No sé si Alejandra tenés más contestar primero esto en relación a las ollas y después Gonzalo en relación al impacto que puede llegar a tener a nivel. Sí, en los últimos días, Pablo, he estado visitando algunas ollas populares de la ciudad de Montevideo, y una de las preguntas justamente que les hacía está vinculada hasta cuándo piensan continuar con esta olla, ¿no? Que además hay variedad infinita de formas de funcionamiento hoy. Están las de un tiempo de comida, están las de sábado, están las de domingo, están las de lunes a viernes, están las de muy bien organizadas y están las de individuos que en total soledad y con mucha fuerza están trabajando en algunos barrios. Pero la pregunta tenía que ver con, bueno, ¿hasta cuándo piensan que van a poder continuar? Y la respuesta es común, es hasta que tengamos donaciones, ¿no? Ese es el punto, hasta que tengamos donaciones, hasta que recibamos alimentos. Nos gustaría y sabemos, porque conocen mucho más que cualquiera de nosotros el barrio, obviamente, seguir, pero hay una baja de las donaciones, tanto empresariales como las individuales que cada una de las personas o de las familias puede hacer. Por lo tanto, es una situación preocupante porque esto no se va a resolver para mañana, y esto que yo que les decía de la dependencia que se genera, ¿sí? ¿Cómo se va a dar respuesta? Hoy el Estado no está dando respuesta a través de comedores en general a esta situación, más allá de algunas situaciones a nivel departamental, con comedores públicos. La verdad es que como no tengo una respuesta de cómo vamos a seguir, pero sí además, cuando uno ve el tipo de donaciones, también uno empieza a manejar esto del negocio de la malnutrición, ¿no? Y cómo grandes corporaciones hoy están donando, dirías que las porquerías que ninguno de nosotros consume o debiera consumir. Por lo tanto, también es un negocio en términos para algunas de las grandes corporaciones, no lo digo a nivel de individual y de las familias, sino el término de las donaciones. Basta detenerse a observar el tipo o la calidad de alimentos que se está donando
para darse cuenta que otra vez más lo que tenemos es una gran ausencia de políticas alimentarias, políticas alimentarias reales, ¿no? Que no solo en tiempos de crisis, sino realmente a largo tiempo. No sé si ahí responde tu pregunta, pero por ahí, ¿no? Sí, perfecto. Bien, Gonzalo. Sí, yendo a los números que preguntabas, Pablo. Hoy el costo de las asignaciones familiares es un costo que es relativamente menor en términos de lo que se gasta. Es menos un poquito más de medio punto del PIB. Hay un trabajo que hizo unos compañeros del Instituto de Economía, Matías Brum y Mauricio de Rosa, que estiman en cuánto se incrementaría la pobreza como consecuencia de esta crisis, y señalan que para lograr volver a los niveles de pobreza previo a la crisis, es decir, los niveles de pobreza de 2019, se requeriría transferencias del entorno de medio punto porcentual del PIB adicional. ¿Sí? Si pensamos más en el largo plazo y pensamos en una política de transferencia que tenga impactos relativamente significativos en reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, yo creo que ahí deberíamos de pensar en un esquema avanzar más hacia un esquema que considerara políticas más universales de transferencia, con un fuerte, con fuertes impactos a la imposición a la riqueza y a los ingresos altos. Allí no tengo cuantificado un orden de magnitud, pero debería de ser sustantivamente mayor a las transferencias que hoy se dan. Las transferencias que hoy se dan son del entorno de 2.000 pesos a los hogares, son transferencias de una cuantía muy baja. Entonces, si pensamos en mecanismos que tengan un impacto significativo, sería necesario una recaudación sustantivamente, un gasto sustantivamente mayor, y por eso es necesario realizar esfuerzos más importantes en términos de los impuestos que se cobran. Perfecto, muy claro. Bien, después acá hay una pregunta, si saben si hay alguna estrategia que abarque la primera infancia, desde el Ministerio de Salud Pública. En realidad No, está el programa Uruguay Crece Contigo, que es un programa sí. que tiene... Nosotros también hicimos un trabajo que evaluábamos el programa, uno de los componentes del programa de Uruguay Crece Contigo. Esto fue por el año 2018, creo, y encontrábamos evidencia muy fuerte de impactos en la nutrición de los niños. Es un programa que tiene un alcance limitado, es un programa pequeño, pero yo creo que también es un programa muy importante. Sí, desde el Ministerio de Salud Pública no conozco realmente hoy que se esté pensando más allá de algunas políticas ya viejas o programas, mejor dicho, como puede ser el de lactancia o algunos programas en el ámbito de nutrición, pero no. Pero una cosa que sí me importaba comentarle a Gonzalo, a quien saludo porque hoy cuando inicié no lo saludé como compañero de mesa, es cuestiones que vinculadas a esto, ¿no? Durante mucho tiempo, y es verdad, hemos focalizado en la importancia de la alimentación, en la nutrición, o a la no presencia de la desnutrición por por lo que decías, en los primeros 1000 días, ¿no? O desde la concepción hasta los 2 años. Y una cosa que a mí siempre me ha preocupado es como que tenemos esa ambigüedad de, bueno, focalizamos, ponemos nuestras pilas, la concepción, los primeros 2 años de vida y después qué, ¿sí? Y la evidencia cada vez muestra
que si bien es verdad que allí, como se ha dicho habitualmente, se juega el partido y allí hay cuestiones vinculadas a esto que hoy les decía en la presentación, vinculadas al desarrollo cerebral, cuestiones de daños que allí ocurren y que son irreversibles, y cuestiones vinculadas a esto del retraso de crecimiento que ponen en riesgo la salud presente y futura a corto, mediano y largo plazo. El tiempo ventana, ¿sí?, en el que todavía tenemos que seguir trabajando es hasta la adolescencia. ¿Ah? Y entonces, a mí me parece genial cuando aparecen estas propuestas de no solo sacar la foto de lo que está pasando en los menores de 24 meses, sino poder sacar varias fotos y ver realmente qué está pasando con ese potencial. Porque en realidad, o sea, la ventana de oportunidades no acaba en los 2 años de vida. La ventana de oportunidades es mucho más que eso. Entonces creo que allí tenemos que empezar a poner foco. En estos días, además, en que tanto se ha hablado de los programas de alimentación escolar, me acordé porque ahora había allí una pregunta, nada, ¿no? Como que se necesita mucha más investigación vinculada a infancia y adolescencia. Si queremos realmente romper este círculo del que tanto se ha mencionado hoy en la mañana. Bien. Sí, acá justo hay una pregunta en relación a qué opinan de para mí la lamentable idea de cobrar la comida en las escuelas, porque fue una idea por lo económico. No sé, ahí Gonzalo, yo. No, o sea, yo creo que es una propuesta disparatada, que no va a tener ningún impacto fiscal, que va a ayudar a estigmatizar más, que va a tener eh, o sea que no va a contribuir a nada ni al objetivo que puede llegar a tener, que es un objetivo tampoco que no que no es compartible, digamos que si se quiere conseguir recursos, utilizar esa vía, pero además que va a tener, entiendo que consecuencias este, negativas en la alimentación de los niños y también en el estigma que van a generar y en los vínculos que se pierden al compartir un almuerzo, una copa de leche, o bueno, ahora no es más copa de leche, pero digamos, al compartir distintas actividades alimentarias en aprendizajes, hábitos que también se van generando, no sé, me parece que no contribuye a nada, es una propuesta que no contribuye a nada. Sí, no, comparto con Gonzalo. Seguramente sí tenemos que discutir qué queremos o qué esperamos de un comedor escolar. Eso sin duda, que creo que tenemos que empezar a problematizar, porque el origen fue un origen en un contexto donde los problemas alimentarios nutricionales eran otros a los actuales. Entonces sí debemos repensar la funcionalidad de ese comedor, pero de ninguna manera comparto la idea ni de que no existencia o del cobro o de nada. Simplemente los comedores escolares existen en todo el mundo, hay de muy buena calidad. Lo que no podemos hacer es seguir transformando el espacio de comida en un comedero, ¿no? Entonces allí sí tendremos que empezar a pensar en la funcionalidad, en los espacios, en la participación, en los menús, en lo que sea. En eso no habría problema. El tema es cuando esto se lleva a estas ideas un poco alocadas, indudablemente que no estoy de acuerdo. Muy bien. Acá preguntan, capaz que es difícil contestar, pero si en Argentina observan una situación similar. No, no tengo elementos para contestar esa pregunta. Son puntos de partida diferentes. Argentina ya venía atravesando situaciones de vulnerabilidad de derechos, capaz que un poquito más grave y probablemente las consecuencias que existan allí sean un poco más profundas que las que podamos observar en Uruguay, pero la verdad que no tengo elementos como para dar una respuesta a esa pregunta.
Bien. Acá después preguntan si hay una iniciativa del gobierno para favorecer cultivos locales de pequeña escala y favorecer el pago de impuestos extras a la venta de productos de mala calidad nutricional. ¿Dónde está Alejandra? Alejandra no está. A ver, Alejandra. No, no la estoy leyendo ahora, pero ¿cómo decías, Pablo? Si hay alguna iniciativa del gobierno para favorecer los cultivos locales de pequeña escala y favorecer el pago de impuestos extra a la venta de productos de mala calidad nutricional, o sea, como una cuestión de fomentar los pequeños No, productos. en la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con impuestos a la venta, al revés, ¿no? No hay nada pensado sobre eso. Quizás la pregunta apunta a experiencias como la de México, vinculadas a los impuestos a las bebidas azucaradas o demás. Estamos lejos de eso. Imagínense en que todavía estamos con problemas para un etiquetado frontal de alimentos, así que pensar en impuestos a bebidas azucaradas sería remoto, creo, en este país. Y en respecto a la primera parte de la pregunta, no conozco. Sí, el Estado uruguayo, cuestiones vinculadas a la compra pública de alimentos, en donde se apoya a pequeños productores, pero ya hace tiempo que no hay un informe oficial sobre la compra de estos alimentos a productos, porque lo hemos estado buscando como indicadores y cuál es la situación actual de esto, y no hay datos vinculados a esta situación. Bien. Después hay unos cuantos comentarios que van a quedar guardados acá en el chat, y después plantean acá están planteando, perdón, si esto que plantea Alejandra de algún modo también estaría contemplado en la ENDIS al poder tener acceso a las diferentes trayectorias, no solo en relación a la alimentación de los niños y niñas, sino también en el desarrollo, ¿no? Sí, la ENDIS es un instrumento muy potente porque combina dos cosas, una variedad de información muy rica sobre distintos aspectos de la infancia, y ahí tenemos un conjunto, se despliegan un conjunto de instrumentos psicométricos relevantes para medir el desarrollo de las habilidades socioemocionales y otro tipo de habilidades de los niños, y que se trata también de un estudio longitudinal, por lo tanto se puede observar trayectorias de los niños. La última ola de la ENDIS, que todavía no está publicada, va a alcanzar hasta los niños de 9, 8, 9, 10 años, o sea que vamos a tener un recorrido bastante largo de la infancia, y bueno, sí, ahí se complementan elementos nutricionales y otros aspectos del desarrollo, sumado a prácticas de crianza, y algunos otros elementos que permiten tener una mirada mucho más comprensiva de lo que sucede en la infancia en Uruguay. Perfecto. Bien, después acá hay un comentario en relación a que hay políticas de fomento de granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de colonización, que es indirectamente también que se podría estar trabajando en eso. Como eso es un comentario, no pregunta. Después creo que preguntan en relación también a algo similar, en relación al impuesto y a la agroindustria y como fomento de la soberanía. Bien. Creo que por lo menos no visualizo más preguntas. Capaz que Bien. sí. Buenos días. Muchas gracias a los dos expositores. Realmente muy interesante. Pero alguien preguntaba cómo podía acceder a los trabajos de salas.
En general, hay versiones publicadas en formato documento de trabajo en la página del Instituto de Economía. Hay uno que yo cité allí, que es un cuaderno de desarrollo humano del PNUD, y el resto son artículos que tienen su versión libre en documentos de trabajo que están en la página del Instituto de Economía. Bien, gracias. Y también alguien preguntó por el autor que nombraste cuando estabas hablando la importancia de la crisis en la infancia, que nombraste a un economista. Sí, es un premio Nobel de Economía que es Heckman, que tiene varios trabajos publicados donde se analizan los impactos del desarrollo infantil en el mediano y largo plazo, entre otras contribuciones que ha hecho. Muchas gracias. Bien, ya estando cerca de la hora que pactamos para no trazar el resto de la jornada que está iniciando, nuevamente agradecer tanto a Alejandra como a Gonzalo esta disposición para estar acá compartiendo junto con el programa APEC. Agradecer también acompañando esta mañana. Simplemente saludar y dando cierre. Si Alejandra, Gonzalo desean alguna reflexión final y ya vamos cerrando con eso. Y si no, ya estamos despidiéndonos de esta jornada. No, simplemente agradecer la invitación, un gusto haber participado. No, nada, gracias, gracias una vez más. Se me han ocurrido un montón de estudios para proponerle a Gonzalo, así que también es un buen espacio de intercambio. Pero no, gracias a todos los que estuvieron así presentes y por supuesto a Apex, a quien quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias y recordamos mañana el seminario número 5, el último seminario, a cargo de la doctora Karina Batiani. Las inscripciones pueden hacerlas hasta hoy y probablemente en el correr del día se va a estar cerrando la inscripción y haciendo difusión del enlace para acceder, pero hay todavía cupos para que puedan inscribirse. Así que muchísimas gracias a todos y todas y cerramos hoy el seminario número 4. Bueno, gracias. De nada.